Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lleva como título ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado en tan solamente 10 pasos? Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las razones por las que los verdaderos siervos de Dios son menospreciados por el pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Juan 7, versículo 15, que dice así: Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Vamos a enfocarnos en la parte final del texto que dice así: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque una de las razones por las que los verdaderos siervos de Dios son menospreciados por el pueblo de Israel es porque aunque ellos han aprendido de la palabra de Dios a los pies de el Maestro, han aprendido en la escuela de Cristo, en el desierto, han aprendido directamente por el Espíritu Santo y entienden lo que predican a la ley y al testimonio, ninguno de esos conocimientos son reconocidos por el pueblo de Israel a menos que tengan títulos académicos de nivel superior, a menos que tengan grados y posgrados. Los siervos de Dios serán menospreciados. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué los verdaderos siervos de Dios del tiempo del fin deben dedicarse a proclamar la totalidad de la verdad presente. Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 16 al 17, que dicen así: Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Luego el versículo 17 agrega: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual los verdaderos siervos de Dios del tiempo del fin deben dedicarse a proclamar la totalidad de la verdad presente es porque ellos han sido enviados por Dios y Dios es el que define cuál es la doctrina que deben predicar. Y desde 1844 hasta el cierre de la gracia, la doctrina que debemos de predicar es la verdad presente en su totalidad. Es el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud en su totalidad. Y el texto 17 es claro al mencionar que el que quiera hacer la voluntad de Dios de todo corazón, conocerá que esta es la doctrina de Dios para este tiempo, la creerá, la practicará, la abrazará en su corazón,
porque es la única doctrina que nos puede preparar para el reino de los cielos. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que dicen las personas sin prejuicio cuando escuchan la presentación de la totalidad de la verdad presente dirigida por el Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 45 al 46, que dicen así: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En el versículo 45 encontramos lo siguiente: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por lo tanto, podemos concluir que las personas sin prejuicio, cuando escuchan la presentación de la totalidad de la verdad presente en la boca de los verdaderos siervos de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, suelen reconocer que jamás habían escuchado a hombres hablar como estos hombres. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que dicen los dirigentes de Israel con respecto a los hermanos que se atreven a escuchar a los verdaderos siervos de Dios. Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 47 al 49, que dicen así: Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Quiero que miremos lo que dice el versículo 47. Los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? Luego el versículo 49 agrega: Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Porque en realidad lo que dicen los dirigentes con respecto a los hermanos que se atreven a escuchar a los verdaderos siervos de Dios es que esos hermanos están completamente engañados y están bajo maldición. Y es así que el versículo 48 agrega lo siguiente: ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o acaso ha creído en él alguno de los fariseos, o acaso ha creído en él alguno de los ministros, o acaso ha creído en él alguno de los pastores? La razón por la cual nosotros los dirigentes no hemos creído en él y no creemos en esos hombres que dicen ser verdaderos siervos de Dios es porque nosotros sí conocemos la ley, nosotros sí conocemos la palabra, nosotros sí somos estudiados, nosotros sí somos hombres preparados y por eso no somos engañados. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué los verdaderos siervos de Dios
muchas veces no quieren andar en medio del pueblo de Israel? Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 1, 3 y 5, que dicen así: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aun sus hermanos creían en él. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Es decir, que Jesús decidió andar en Galilea porque en Judea los dirigentes judíos de la iglesia verdadera procuraban matarle. Luego el versículo 3 agrega: y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea. Es interesante notar que sus hermanos, que vivían con él en la misma casa, lo están mandando de vuelta a Judea, donde precisamente los dirigentes de la iglesia procuraban matarle. Y es allí que el versículo 5 se hace relevante, porque dice allí que ni aun sus hermanos creían en él. Por lo tanto, la razón por la cual muchas veces los verdaderos siervos de Dios no quieren andar en medio del pueblo de Israel es porque en el pueblo de Israel procuran matarlos, procuran acabarlos en cumplimiento de la palabra de Dios, que dice claramente que no hay profeta con honra en su propia tierra ni en su casa. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cómo tienen que llevar su vida normalmente los verdaderos siervos de Dios por motivo del odio del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Juan 7, versículo 10, que dice así: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Vamos a enfocarnos en la parte final del texto, que dice así: Entonces él, refiriéndose a el siervo de Dios, también subió a la fiesta, pero no lo hizo abiertamente, sino que lo hizo como en secreto. Porque en realidad los siervos de Dios, los verdaderos instrumentos de Dios, tienen que llevar su vida normalmente en el anonimato, no abiertamente, sino como en secreto, por motivo del odio, por motivo de la repulsión que siente el pueblo de Israel para con los verdaderos siervos de Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver ¿por qué razón se comportan de esa manera los integrantes del pueblo de Israel? Y la base bíblica está en Juan 7, versículo 28, que dice así: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero,
a quien vosotros no conocéis. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Jesús alzó la voz y dijo: el que me envió es verdadero. Es decir, Dios el Padre es verdadero y los instrumentos humanos que Él envía a proclamar la totalidad de la verdad presente, la totalidad del mensaje de los tres ángeles, la totalidad de la reforma pro salud, ellos son sus verdaderos siervos. Sin embargo, el texto menciona a quien vosotros no conocéis, para que podamos entender que la razón por la cual los integrantes de la casa de Israel se comportan de esa manera con los verdaderos siervos de Dios es porque no conocen al Dios que los envió. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que siempre sucede en el pueblo de Israel cuando el Espíritu Santo utiliza a sus siervos que no tienen estudios académicos. Y la base bíblica está en Juan 7, versículo 43, Juan 7, versículo 20 y Juan 7, versículo 40, que dicen así: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Es decir, hubo división en el campamento a causa del verdadero siervo de Dios. Luego, el versículo 20 agrega: respondió la multitud y dijo: demonio tienes. En otras palabras, una gran cantidad de individuos de la casa de Israel decidieron creer que el individuo que decía ser siervo de Dios en realidad era un farsante porque estaba completamente endemoniado. Y por último, el versículo 40 menciona: algunos de la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Por lo tanto, lo que siempre suele suceder en el pueblo de Israel cuando el Espíritu Santo utiliza a sus verdaderos siervos que no tienen estudios académicos es que la gran mayoría de la casa de Israel rechaza al siervo de Dios y lo cataloga como un hombre completamente endemoniado, mientras que la minoría en la casa de Israel determina que en realidad ese siervo de Dios es el profeta del Altísimo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón aún los integrantes del pueblo de Israel que sí reconocen a los verdaderos siervos de Dios, prefieren abandonarlos. Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 12 al 13, que dicen así: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud,
Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Quiero que miremos lo que dice el versículo 12. Entre la multitud, unos decían, es bueno, pero en esa misma multitud, otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Luego el versículo 13 agrega, pero ninguno hablaba abiertamente de él, pero ninguno le apoyaba en la ganancia de almas en los eventos evangelísticos abiertamente a él, pero ninguno le apoyaba con sus donaciones económicas abiertamente a él, pero ninguno le apoyaba con sus oraciones intercesoras abiertamente a él. Y la razón por la cual ninguno se atrevía a hacer nada por el siervo de Dios es porque en realidad ninguno de ellos estaba por Jehová. Y obviamente no estaban por Jehová porque el texto bíblico menciona porque tenían miedo a los judíos. Eso significa que los integrantes de la casa de Israel prefieren abandonar a los verdaderos siervos de Dios porque están atemorizados por la tiranía de los dirigentes de la casa de Israel. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la forma de operar de los dirigentes del pueblo de Israel en contra de los verdaderos siervos de Dios preparados por el Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Juan 7, versículo 24 y Juan 7, versículo 51, que dicen así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En el versículo 24 encontramos lo siguiente: no juzguéis según las apariencias. Es decir, los del pueblo de Israel juzgan a los verdaderos siervos de Dios según las apariencias. Los juzgan a los verdaderos siervos de Dios según los chismes y los rumores. Juzgan a los verdaderos siervos de Dios según los criterios humanos, pero no ponen en práctica lo que dice el versículo 51. Porque dice allí: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, si juzgaran de acuerdo a la ley y al testimonio, si juzgaran de acuerdo a la totalidad de la verdad presente, primero escucharían al siervo de Dios antes de decidir juzgarlo, sentenciarlo y condenarlo a la perdición. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los siervos de Dios que no tienen estudios académicos, que no tienen grados y posgrados para que los respalden, siempre serán menospreciados. Vimos también que los verdaderos siervos de Dios tienen que dedicarse a proclamar la totalidad de la verdad presente, porque esa es la doctrina
que Dios envió para este tiempo. Además de eso, nosotros vimos que las personas que escuchan a los verdaderos siervos de Dios sin prejuicio en sus mentes, siempre terminan diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Inclusive nosotros estudiamos que los dirigentes de la casa de Israel consideran a los hermanos que se atreven a escuchar a los verdaderos siervos de Dios como hermanos que están completamente engañados y como hermanos que están bajo maldición. Además de eso, nosotros vimos que los verdaderos siervos de Dios muchas veces prefieren no andar en medio del pueblo de Israel, porque es en Israel que siempre están procurando matarlos y siempre están procurando destruirlos. Es así que estos individuos, los verdaderos siervos de Dios, optan por andar no abiertamente, optan por andar como en secreto en medio de la casa de Israel, porque no hay profeta en su propia tierra, ni mucho menos profeta en su casa. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que la conducta y el comportamiento de la casa de Israel con respecto a los verdaderos siervos de Dios es de esa manera porque no conocen a Dios y están desconectados. De hecho, nosotros vimos que cada vez que Dios levanta a un siervo y lo capacita para utilizarlo por medio del Espíritu Santo, y si este siervo no tiene los títulos académicos que le den respaldo en la casa de Israel, siempre se divide el campamento porque la mayoría lo rechaza y lo considera un endemoniado, mientras que la minoría lo acepta como un verdadero siervo y profeta de Dios. Vimos también que aún los integrantes de la casa de Israel que tienen el discernimiento para reconocer a los verdaderos siervos de Dios, con todo y eso deciden abandonarlos por miedo a los dirigentes terribles y corruptos de la casa de Israel. Y lo último que estudiamos fue que los dirigentes de la casa de Israel tienen la tendencia a juzgar y a sentenciar injustamente a los siervos verdaderos de Dios a la perdición, sin tomar en cuenta los principios bíblicos, sin tomar en cuenta la ley y el testimonio, porque los juzgan según las apariencias y según los falsos rumores que circulan en Israel. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que sigamos estudiando día tras día la ley y el testimonio, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, la reforma pro salud, y que lo pongamos en práctica por el poder del Espíritu Santo, aunque no seamos reconocidos por los grados y los posgrados. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios
les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.